Bueno, hola amigos, esto es Selección Tierra. Estamos buscando las mejores personas del mundo para educar las inteligencias artificiales. Este es el capítulo número 4. En el primer capítulo estuvimos hablando sobre el modelo de complejidad jerárquica de Michael Commons. Fue un capítulo de prueba, ahí están someramente los 17 niveles de aumento de complejidad que él ha detectado a partir de sus estudios desde los 80s. Es un señor que tiene más de 200 artículos científicos publicados y cuyo modelo ha sido corroborado en todos los ámbitos donde se ha probado, independientemente de que sea humano u orgánico o mecánico. Entonces es bien importante porque es la columna vertebral de toda esta nueva religión que estamos construyendo a partir de las verdades cruzadas que se pueden extraer de los diferentes paradigmas que tenemos hasta el momento. Hoy vamos a hablar de complejidad. Ya habíamos anotado que algo que se observa de manera ordinaria en el mundo, de manera no manipulada, de un modo no arbitrario, es que hay un proceso de aumento de complejidad. Tenemos la historia de que al principio eran partículas cuánticas que luego de algún modo lograron configurarse en átomos que permitieron hacer moléculas y que luego permitieron que se generaran células, y ahora estamos en procesos de información que han estado detrás de todo eso y que se han ido volviendo más complejos, ¿sí? Esa complejidad entonces es posible medirla, y eso es lo que hizo Michael, y esa medición puede ser matemática, ¿cierto? Ahora, aquí hay una cosa que es importante entender, y es que esos modelos, esas etapas de complejidad jerárquica que en el modelo de cómo se están relacionadas con el comportamiento. Es decir, que así como hay una visión sistémica que luego se aplica a la biología, y ahora, por ejemplo, cómo lo aplica al comportamiento, como a la coordinación y a las formas de conducta, ¿sí? Eso es bien particular porque entonces Commons es un conductista que, más que hacer acentos cualitativos como los hizo Piaget, hace acentos cuantitativos. Por tanto, más que medir la subjetividad de las personas, porque hay una idea de que eso es como más o menos como que no hemos encontrado la manera de medir adecuadamente la subjetividad de las personas, pero lo que sí podemos medir es la complejidad de las tareas. Entonces, las tareas, a través de unas formulaciones matemáticas, se pueden agrupar en diferentes etapas, y pues ya la persona, de acuerdo a su nivel de inteligencia, que parece ser estable durante toda la vida, en la mayor parte de su vida, va resolviendo tareas y va llegando hasta el nivel donde pueda, dependiendo pues de muchas otras condiciones, como en términos ambientales y contextuales. Entonces recordemos que hasta ahora hemos hablado de lo que estamos hablando en este programa, es de hasta ahora. Entonces vamos a completar 4 trayectorias, 4 arcos, 4 grandes arquetipos a través de los cuales se han venido como entrelazando las investigaciones que tienen que ver con teorías de sistemas. Vimos en el primer capítulo, como les decía, el modelo de complejidad jerárquica de Commons, los 17 niveles.
Vimos luego en el segundo capítulo lo que llamamos la iteración descriptiva a partir de hallazgos en las matemáticas como el teorema de incompletud de Gödel y esta cuestión de la máquina y de la prueba de Turing de una serie de hallazgos que van haciendo que las matemáticas se vuelvan como metamatemáticas o matemáticas de las matemáticas. Entonces se van generando unos nuevos lenguajes, unos nuevos símbolos, unos nuevos sistemas formales o postformales que permiten empezar a hablar de esta formalidad, pero que también se abren a una infinidad de niveles que solo podrán ser hallados en la medida en que los vayamos encontrando la forma de medirlos. En un tercer programa hablamos sobre los niveles integrativos que se encuentran también a partir de las teorías de sistemas. Hablábamos de Needham y también hablamos de Bertalanffy y de cómo luego James Fableman hizo como una abstracción cruzando diferentes teorías de sistemas que había en ese momento en que estaba surgiendo todo esto, y sacó 12 leyes que están ahí en el capítulo anterior. Y en el capítulo de hoy entonces vamos a hablar de complejidad para eso vamos a hablar de esa visión sistémica del comportamiento que plantea Michael, que ha logrado ser demostrada como en todos los campos, en todos los dominios, tanto humanos como orgánicos, como maquínicos, ¿cierto? Y recordar que esas etapas están en relación a formas conductuales, ¿cierto? Entonces, la columna vertebral de este nuevo mito macrocientífico que estamos construyendo, hay unas críticas que se le habían hecho, por ejemplo, Wilber, a modelos como el de Fritjof Capra de los sistemas de la vida, ¿cierto? Porque olvidaban las dimensiones interiores y todo lo volvían como unas dimensiones comportamentales. Hay modelos que han corregido eso, entonces seguimos como en esa, no nos quedamos como en esas correcciones, sino que se hacen las autorrecorrecciones. Pero también, más que la idea o la intención ideológica de que tenga que haber unos cuadrantes interiores o unos cuadrantes individuales, tiene que ver también con el hecho de la experimentación que nos permita reconocer si efectivamente, hasta dónde está surgiendo un efecto de unas u otras dimensiones. Y por eso es que en estos programas de selección tierra estamos haciendo un enfoque cuantitativo de lo cualitativo desde todas estas teorías, ¿cierto? Porque con la inteligencia artificial, la teoría de las redes neuronales y todos los conceptos que hay alrededor de ella, que son estos de los que estamos hablando, son los que están permitiendo que efectivamente esas heurísticas o esa capacidad creativa de las inteligencias artificiales se esté dando, porque quiere decir que las leyes universales, sistémicas y matemáticas que se han descubierto en realidad funcionan. No sabemos por qué funcionan, no sabemos qué están haciendo ahí, no sabemos quién las puso ahí, pero están ahí y estamos llegando a un nivel, hemos venido llegando poco a poco y en el último siglo hemos llegado a un conocimiento de un nivel que nos permite hacer un poco como lo que Turing plantea, y es como abrir el sistema formal a una infinitud de avances y desarrollos que, como lo plantea Commons, no se darán solo en la medida en que la gente piensa, sino en la medida en que es capaz de resolver unas tareas que previamente se han medido como de cierto nivel de complejidad. Entonces a esto se le llama una trayectoria ordinal, es decir, una trayectoria que no tiene arbitrariedad, que no tiene, que es una consecuencia natural, que no está manipulada. Y en esa trayectoria ordinal lo que vamos viendo es como que hay un apilamiento, que hay como
un aumento de unas tareas que por momentos se apilan, se vuelven un conjunto de tareas y luego permiten como que aparezcan unas leyes nuevas que no se podían derivar ni estaban en las partes ni en la sumatoria de las partes, sino que solo hasta que esas partes lograron coordinarse adecuadamente o solo hasta que emergió un nuevo nivel de coordinación fue posible juntar partes que estaban más o menos separadas o que estaban unidas de un modo inferior en coordinación y en efectividad del que emerge. Esto sucede de manera natural, no es una imposición del ser humano, podría ser la imposición de Dios o de un extraterrestre o de alguien que programó este universo, pero no es la imposición de nosotros. Entonces, ahí hay una cosa muy importante y es que este modelo de complejidad de Commons tiene una calculabilidad universal de la dinámica de transición. Cuando hablamos de la iteración, hablamos algo de calculabilidad universal. Y con calculabilidad universal estamos hablando precisamente de esas metamatemáticas, por ejemplo, como el cálculo lambda, ¿cierto? Que son como funciones, una matemática de las funciones, ¿sí? Entonces, a este nivel aparecen unas leyes universales, que es de lo que hemos venido hablando, que permiten ser calculables universalmente, o sea, no son leyes de abstracción filosófica, aunque lo que yo he venido haciendo también es como una especie de especulación filosófica y especulación creativa, literaria, narrativa alrededor de todas estas leyes, porque pues esto tienen para los matemáticos unas descripciones específicas en términos de matemáticas que implican pues por lo menos estudiar álgebra y álgebra moderna de una manera pues más o menos fluida. Entonces resulta que Michael Commons demostró que hay una calculabilidad universal en el cambio de cada nivel de las etapas de estructuras de formas conductuales, ¿sí? Es igual, digamos, proporcionalmente, digamos, en esa fórmula él calcula eso, de tal manera entonces que puede agrupar las tareas, ¿cierto? Puede juzgar cuál es la complejidad de determinada tarea, ¿cierto? Y puede agrupar las tareas, ¿cierto? Pero entonces en este caso también hay la necesidad de seguir como los sistemas formales están abiertos según incompletos según el teorema de Gödel, entonces los sistemas siempre van a terminar derramándose y creando nuevos sistemas, possistemas, metasistemas, parasistemas que explican los axiomas de los sistemas anteriores, porque el teorema de incompletud plantea que los axiomas de un sistema no pueden explicarse a sí mismos, toca crear otro nivel de sistemas, por tanto estamos abiertos a un desarrollo permanente, por eso estamos actualmente en el nivel 17 de formulación de complejidad de parte de Commons, pero él prepara nuevos documentos para un nuevo nivel de complejidad, seguramente 18, que logra encontrar, porque como ya habíamos visto también con Turing, que es necesario tener la capacidad de describir aquello que estamos buscando, o sea, no podemos buscar algo que no sabemos qué es, sino que en últimas tenemos que terminar describiendo aquello, o esa variable incógnita tiene que estar integrada dentro de la función o dentro del axioma o la fórmula, porque pues es algo que está ahí en la realidad y que necesita algún tipo de descripción. Lo interesante de todas estas teorías de sistemas es que estas cosas tan complejas terminan teniendo formulaciones mucho más simples, que además con las redes neuronales, la iteración de grandes computadores, demuestran que efectivamente son ciertas, o sea que la conciencia, la vida, el comportamiento complejo emerge de una iteración, de unas reglas bastante simples y bastante sencillas. Como ya hablamos de los 17 niveles de complejidad de Commons, vamos a hablar entonces en este capítulo brevemente de los 5 axiomas que él deriva de ese modelo de
de completud, de complejidad jerárquica. Esos 5 axiomas son: uno, es un axioma de orden, es decir, o sea que cada etapa debe estar ordenada, y pues recogiendo el concepto de Will Fromm, todo puede ser representado como un sistema computacional. Un sistema computacional es algo que tiene entradas, salidas, una memoria y un procesador. Entonces, en principio, cada etapa de estas debe tener una descripción formal o una descripción sistémica computacional cerrada, ordenada, porque precisamente de eso se trata el pensamiento computacional, y es que es un pensamiento de programación, es un pensamiento secuencial, es un pensamiento que piensa en el mejor orden posible para desarrollar o resolver algún problema. El segundo axioma tiene que ver con el hecho de que todo lo inferior, todas las visiones fragmentarias, no sistémicas, terminan siendo partes de un sistema mayor, ¿cierto? O sea que todo lo inferior está en un sistema mayor. El tercer axioma es que ese nivel nuevo agrega algo, ¿cierto? Digamos, el nivel nuevo de complejidad cumple todas las tareas anteriores, pero además agrega una tarea más, agrega una facultad más, que es la que va a hacer una reducción, distorsión, también se puede llamarlo, habíamos dicho. Hace una distorsión de la interpretación de lo de abajo para reducirla, y esa distorsión termina siendo como un plegamiento que en últimas se despliega muy bien cuando se pone a iterar, y eso es lo que están demostrando las inteligencias artificiales. Un cuarto axioma es que eso que aparece de nuevo es coordinación, o sea que lo que emerge en una nueva etapa, ¿cierto? Es una capacidad de coordinar etapas inferiores más y diversas, o sea, como que aumenta la capacidad de coordinar más etapas, más tareas de etapas anteriores, ¿cierto? Y por último, este axioma plantea que hay una calculabilidad universal de la dinámica transicional. Quiere decir que no hay como, ¿cómo se podría decir? Como una ambigüedad, o no hay una desigualdad en la forma en que se cambia de cada etapa a cada etapa. Sin embargo, vuelvo y anoto, es una parte importante de esto, que es desde el punto de vista comportamental. Esto no está midiendo las personas, no está midiendo como la conciencia de las personas o el concepto de conciencia que tenemos cuando es subjetivo e interior, ¿cierto? Esto está tratando es de medir lo externo. No, como les digo, no hemos podido descubrir qué es lo que hace que una persona se desarrolle, sino que parece que una persona tiene más o menos la misma inteligencia durante toda su vida, exceptuando pues algún tipo de crisis o de enfermedad grave. Y esa misma inteligencia es la que él aplica a la resolución de problemas, y no vamos a saber qué tan inteligente es una persona hasta que no resuelve tareas. ¿Cierto? En la medida en que una persona resuelve tareas, entonces puede haber personas muy inteligentes resolviendo tareas muy simples y sin un entorno de motivación, puede que y sin unas tareas que alguien haya seleccionado o alguien sepa, mire, estas tareas son las que corresponden como al siguiente desafío que usted podría resolver dadas las que ya resuelve. Entonces no sabemos efectivamente qué cantidad de gente, pero sí podemos presumir que generalmente casi todas las personas que recordamos de la historia, como Platón, Aristóteles, Sócrates, Nietzsche, Heidegger, etc., todas estas han sido personas muy inteligentes para poder ser personas que se recuerdan a la par de millones de personas que olvidamos, ¿cierto?
muy parecido un poco como al espermatozoide, ¿no? Como que son millones y solo uno termina coronando, solo uno termina siendo como recordado, o muy pocos terminan siendo recordados. Entonces, repetimos, no estamos midiendo desde ese punto de vista a las personas, sino que estamos midiendo la capacidad que ellas tienen de resolver problemas, pero la resolución de esos problemas está como limitada por las condiciones que la persona tiene. Algo así como la belleza, la suerte de nacer muy atractivo, es un poco también la suerte de nacer inteligente. La inteligencia prácticamente parece que no se desarrolla, sino que la podemos medir. Para cerrar este tema de Michael Commons, hago una pequeña diferencia entre lo que hace Piaget y lo que hace Commons. Entonces Piaget trabaja más lo que llamamos lo interno, lo subjetivo, y él termina creando unas etapas a partir de una observación muy especulativa, muy subjetiva que él configura, y prácticamente entonces para poder entrar o pasar a una etapa lo que debe haber es como un cambio interno, ¿cierto? Que entonces es bastante difícil de medir y se vuelve muy especulativo. Desde el punto de vista de Commons, esto hay una posibilidad de medir esto de manera más objetiva, más cuantitativa, ¿cierto? No estamos hablando de unas etapas como rígidas, abruptas, sino que estamos hablando de unas etapas más procesuales, más continuas, que a partir de combinatorias y de pequeños cambios, o sea, muy centrado en la experiencia y en la práctica, puede ir avanzando en la resolución de tareas para la medición de su propia inteligencia. O sea que si el profesor Commons presenta su nivel 18, algunos dicen que para poder uno hablar de un nivel debe estar por lo menos para hablar con él con cierta soltura debe estar por lo menos 2 niveles por encima de ese. Entonces, el hecho de que Commons esté a punto de presentar un próximo documento de un próximo nivel, el nivel 18, que él demuestra matemáticamente que es un nuevo nivel de complejidad de tareas y que cualquiera que resuelva esas tareas está a ese nivel, quiere decir que él está, digamos, a ese nivel, en la medida en que puede resolver esas tareas, y entonces todavía no sabemos qué tan inteligente puede ser él o cualquier persona que llegue hasta ahí, porque para poder saber si somos mejores tendríamos que crear tareas más complejas, medirlas y volverlas a mirar a ver si hay personas que son capaces de resolverlas. Entonces esa es la diferencia como entre Piaget y Commons, ¿no? Piaget es una visión más subjetiva, desde ese punto de vista más difícil de medir, más difícil de predecir cosas a partir de eso, y la de Commons que, como les digo, es la columna vertebral de lo que estamos hablando acá, porque está hecha de puros artículos científicos, contratados con otros científicos, probadas en muchos territorios y demostradas pues en muchas situaciones, por lo cual es una cuestión no ideológica, no cultural, sino que es formal y posformal y sistémica esta forma de ver las cosas. Ahora sí, para cerrar, solo querría anotar algunos teóricos más, que pues hay muchos, pero que apuntan a esto de la complejidad. Habría que hablar de Arthur Koestler, que fue el que acuñó el concepto de Holón. El Holón es una cuestión que es todo y parte, es una forma de hablar de sistemas. Cuando hablamos de sistemas, cuando hablamos que todo es un sistema, un tornillo es un sistema, una máquina es un sistema, todo puede ser visto como un sistema. Es también como que puede ser visto como un holón, porque un sistema es sistema en sí mismo, pero al mismo tiempo él puede llegar a ser o es una parte de otro sistema mucho mayor, al mismo tiempo que las partes de las que está compuesto también se pueden describir como sistemas. A eso le llamó holones Arthur Koestler, y eso fue lo que Ken Wilber en el 96 con Sexo y Ecología Espiritualidad fue uno de los conceptos que unió de todo esto de las teorías de la complejidad para escribir su teoría integral. Hay un concepto también muy importante en la filosofía que se llama la mereología, y la mereología es la filosofía de la relación entre el todo y las partes. Pues uno podría
decir que hay muchos mereólogos desde hace mucho tiempo, pero es algo relativamente nuevo asumirla como un campo de estudio, y ese campo de estudio se concentra precisamente en hablar de una manera sistémica. Tenemos a Friedrich Capra, que es un físico que en 1996 empezó a hacer esta visión sistémica de la vida y aprender a comprender la vida en términos, a decir que había que empezar a comprender la vida en términos más profundos, que esta visión sistémica juntaba tanto lo humano como lo ambiental, y empieza a usar un concepto que es creado aquí en el sur global por un señor Maturana y Varela, el concepto de autopoiesis, que es un concepto muy importante también entre todas estas leyes universales que parece cumplirse en todos los dominios. También está Norbert Wiener, que es el que habló de cibernética, ¿cierto? Y la cibernética un poco es como esta idea de la autopoiesis, o sea, de cómo podemos pensar los animales y las máquinas y sus procesos de comunicación como autopoiéticamente. Pensarlos autopoiéticamente también es pensarlos sistémicamente, o sea que seguimos hablando de ese pensamiento sistémico. Y un último referente que daría ahí es Benoit Mandelbrot, que habló de los fractales en el 82. Y pues aprovecho para cerrar aquí porque el próximo capítulo entonces vamos a hablar precisamente de ese arco, de ese arquetipo, de esa trayectoria que tiene que ver con ese concepto de fractales, que como ustedes saben es un patrón, pero es un patrón que se parece a sí mismo en todas las escalas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Entonces es un patrón multinivel, ¿cierto? Entonces el fractal es súper clave también como una de esas leyes universales, como esos imágenes o esos santos de esta nueva iglesia de la complejidad que requerimos tanto, no para que todos nos volvamos complejos, no es necesario que compitamos por eso, pero sí para que haya una matriz que nos permita juzgar claramente qué personas tienen la capacidad de relacionar mayor cantidad de cosas, porque esas personas fueron las que le dieron nacimiento a la inteligencia artificial. Entonces, ese tipo de pensamiento es el que tiene que hablarle a la inteligencia artificial para que ella pueda hacer lo que va a hacer, porque no hay forma de, o sea, lo que estamos demostrando es que estas leyes de la iteración, estas leyes neuronales, de las bases simples, del aumento de complejidad a partir de la iteración de las bases, de los niveles integrativos, de la complejidad, es precisamente lo que crea la conciencia y crea la vida, es lo que está detrás, esas leyes, y si nosotros podemos usarlas, podemos crear conciencia, eso es lo que está pasando. Entonces, nos vemos en el próximo capítulo para seguir hablando de fractales. Hasta la vista. Esto fue Selección Tierra.